Buenas noches compañeros y tutor, bienvenidos al curso de análisis de circuitos, grupo 243.003-40 de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Mi nombre es Nelson Garzón y en representación del grupo hemos elegido el circuito número 1. A continuación voy a explicarles cómo hacer el montaje en el simulador, mostrarles así como también les voy a mostrar las medidas con respecto al amperímetro, el voltímetro. Entonces, para iniciar tenemos que seleccionar primero los componentes. Venimos acá a esta parte, a este icono, seleccionamos la biblioteca, la P, y buscamos lo que es las resistencias. Como está en inglés, pues es poner nomás la palabra clave, resistores, seleccionamos la que queramos. En este caso yo voy a seleccionar la primera, damos OK. Vamos a seleccionar también el otro componente que necesitamos. Es una fuente, son dos fuentes de corriente, pero pues aquí lo único que necesitamos monitorear es un solo componente, que es el C-Source. Aquí lo tenemos, lo seleccionamos y voy a seguir ubicando la otra. Necesito una fuente de voltaje, entonces aquí sí V-Source, otra vez V-Source, es este, el de esta lista. Le doy OK y ya tenemos los tres componentes. Entonces vamos a necesitar ubicar la primera corriente. La primera corriente tiene el sentido hacia la izquierda, que va en la parte superior del circuito. Un clic en la pantalla de trabajo, le damos otro clic y ya queda montado el primer componente. El segundo componente es la resistencia R1, que va en paralelo con la fuente de corriente. Entonces, como va así, va horizontal, le damos el giro y la ponemos en paralelo con la corriente. Listo. Ahora necesitamos la resistencia 2, 3 y 4. Entonces simplemente es darle el giro. Esta viene acá. Por aquí la voy a ubicar. Listo. Esta sería la resistencia 2. Al frente de esta resistencia, pues lo tomamos como si fuera una resistencia en paralelo. Sería esta. Sería la resistencia 3 y la resistencia 4 la ubicaríamos como por acá más o menos aproximadamente. Perdón. Vamos a darle el giro de una vez a la resistencia. Esta sería por aquí la resistencia 4. La resistencia 4. Ahora vamos a ubicar la otra fuente de corriente. Esta corriente va hacia arriba, en una dirección hacia arriba. Pongo en paralelo con la otra resistencia. Y ya queda perdón, falta también ubicar la fuente de voltaje. La fuente de voltaje la vamos a ubicar acá. Listo. Y vamos a empezar a conectar los componentes, ubicar las ramificaciones. Simplemente hacer esto rápido.
como el circuito no es tan complicado, pues es fácil de conectar. Simplemente conectamos por cada lado. Listo. Listo. Perdón. Listo. Entonces ahora necesitamos cambiar los valores de cada componente. Le damos doble clic sobre donde está el valor del componente. Aquí en la primera corriente va a 3 amperios. La segunda corriente va por 2 amperios. Por 2 amperios. La primera resistencia tiene un valor de 5 ohmios. La segunda resistencia tiene un valor de 100 ohmios. La tercera resistencia tiene un valor de 10 ohmios. Y la cuarta resistencia tiene un valor de 20 ohmios. Con una fuente de voltaje de 12 voltios. 12 voltios. Listo. Ahora voy a mostrarles cómo deben ubicar cada uno de los componentes de medida. Es un momento que tengo que darle el giro a este y quedó mal ubicado, quedó al revés. Un momento, quedó al revés esta fuente de voltaje. Borramos estas ramificaciones y le damos el giro a este componente. Ahora sí. Ok. Listo. Ahora sí podemos completar. No sé por qué salió al revés. Perdón. Listo. Ahora simplemente vamos a ubicar lo que son los componentes. Entonces, seleccionamos este y con otra vez para seleccionar los componentes de medida. Entonces, voy a seleccionar primero que todo, voy a ubicar el voltímetro. Recordemos que el voltímetro se debe ubicar siempre en paralelo con el componente que vamos a medir. Vamos a tomar la medida. En este caso, pero no, perdón, es que este es de corriente alterna. Necesitamos es el de voltaje directo. Este es. Ahora sí. También. Entonces, ¿sí ven? Si se nota que el voltímetro lo ubicamos en paralelo para medir valga la redundancia, el voltaje de cada componente. Entonces vamos a ubicar todos los voltímetros necesarios, así como lo solicita la guía. Tenemos que tomar el voltaje de cada componente, de cada uno de los componentes. Sí. Seguimos ubicando. Ubicando los voltímetros. Esto es un poco dispendioso, pero es necesario para poder realizar las mediciones de nuestro circuito. Simplemente es ubicar las terminales para dejarlo en paralelo. También otro.
otro voltímetro. Seguimos ubicando, sigo ubicando los voltímetros necesarios para cada componente. Listo. Creo que este sería el último voltímetro que tocaría ubicar, pues como para tener en cuenta el voltaje de la fuente de corriente, el voltaje de la fuente. Vamos a mirar la simulación con las mediciones del voltímetro, a ver si están bien. Normalmente yo tengo en cuenta la polaridad para que pues siempre me vaya a salir positivo, pero pues así para que no me vaya a salir negativo en cuanto a las mediciones. Pero pues si se toman las medidas así como lo acabo de explicar, no hay ningún inconveniente con respecto a la medición de los voltajes. Como podemos ver, en la corriente 1 tenemos un voltaje de 23,1. En la resistencia 1 también tenemos un voltaje de 23,1. En la resistencia 2 tenemos un voltaje de 37,9. En la corriente 2 tenemos un voltaje de 37,9. En la resistencia 3 tenemos un voltaje de 14,8. En la resistencia 4 tenemos un voltaje de 2,81. Y pues el voltaje de la fuente, que es de 12 voltios. Básicamente estas son las primeras mediciones que deberíamos de hacer. Ahora, la segunda medición es realizar la del amperímetro o hacer la medición de la corriente en cada uno de los resistores, así como lo está pidiendo en la guía. Pero para medir la corriente, recordemos que tenemos que poner el amperímetro en serie. Si lo ponemos en paralelo, como lo hacemos con el voltímetro, podemos llegar a dañar el amperímetro o quemar, o en su defecto pues hay unos muy buenos que simplemente pues tienen un fusible y lo que se quema es el fusible. En otros pues se puede llegar a dañar el amperímetro. Entonces seleccionamos otra vez así, y el de mediciones, seleccionamos el amperímetro y empezamos a ubicarlos. También pues tiene una polaridad. También tiene una polaridad que, al igual que con el voltímetro, nos puede, pues de acuerdo a la polaridad, nos puede llegar a salir un dato positivo o un dato negativo. Seguimos ubicando. Vamos a ubicar Vamos primero a ver todas las que vamos a medir. Aquí también va uno. Aquí también va otro. Creo que esos son todos los amperímetros que tenemos que ubicar. Sí, esos son todos. Entonces vamos a ubicar los demás amperímetros para mostrarles las medidas prácticas del circuito con respecto pues lo que realiza el simulador, que es de bastante ayuda para realizar los cálculos. Cuando vamos a realizar los cálculos matemáticos o teóricos, pues nos ayuda mucho a verificar si nos quedó bien el cálculo o no. Aquí va la segunda
Perdón, aquí va otro amperímetro. Vamos a dejar bien esto. Y faltaría este amperímetro. Este amperímetro también tiene. Vámonos, iría por acá. A ver, listo. Ya tengo ubicado todos los amperímetros, el voltímetro. Entonces, corremos la simulación y encontramos que esta corriente, la corriente que pasa por esta parte, por esta resistencia, es de 0,14 amperios. La corriente de esta resistencia es de 1,48 amperios. La corriente de esta resistencia es de 4,62 amperios. La corriente de esta resistencia es de 0,38 amperios. Ahora, ¿cómo hace uno para hallar, o cómo hice yo para hallar estos valores de forma teórica? Lo hice por medio de nodos, en donde la ley de nodos nos dice que las corrientes de entrada la suma de las corrientes de entrada es igual a la suma de las corrientes de salida. Entonces lo único que hice fue ubicar teóricamente las corrientes. Por ejemplo, acá sé que hay una corriente, un sentido de una corriente, pues es fácil de diferenciar. Entonces esta es aquí va una corriente de entrada, aquí va una corriente de entrada, aquí va una corriente de salida, aquí ubiqué una corriente de salida, aquí va una corriente de entrada, pues para este nodo va de salida y a este nodo va de entrada. Con eso fue que yo pude solucionar este circuito. Tuve en cuenta esta tabla que me pareció muy buena para hallar lo que fue. Aquí hay una rueda de fórmulas con las que nos permite hallar lo que son los amperios, o sea, nos permite hallar la corriente por medio de cualquiera de estas tres fórmulas, la resistencia, en dado caso que no la lleguemos a necesitar, el voltaje, la potencia, que normalmente yo siempre cogí fue las más básicas, que fueron el voltaje sobre la resistencia para hallar la corriente. La resistencia cogí, creo que en una parte de mis cálculos hallé la resistencia de esta parte, porque pues la verdad no entendía por qué daba 23,1, pero ahora ya pude hallar la resistencia de esta parte, que era 7,7, y pude hallar este voltaje. Asimismo hice el mismo procedimiento acá para hallar este voltaje. ¿Qué más les? También pues, entonces apliqué lo que para hallar el voltaje de cada componente. Entonces es corriente por resistencia, los watts, que es voltaje por corriente, la corriente es voltaje sobre resistencia. Básicamente eso fue los cálculos que se hicieron para hallar estos valores en el trabajo colaborativo. No siendo más el motivo del video, del tutorial, de la explicación sobre el montaje del circuito 1 en el simulador y sus correspondientes valores. Pienso así que les voy a mostrar de pronto un poco más
con un poco de zoom para que vean mejor los valores. Perdón. Aquí están. Aquí están los valores. Estos son los valores que se hallaron. Entonces ahora sí, me despido. Muchas gracias por su atención. Buena noche.